Vamos a seguir nuestro estudio de la predicación, cómo predicaban los apóstoles en el libro de Hechos, y vamos al capítulo 20 de Hechos. La vez pasada veíamos a Pablo predicando en Atenas, y después de ahí pasó un buen tiempo para que llegara esta ocasión. Recordamos que Lucas no hace un detalle de todo lo que pasó en Hechos, muchas veces hace un resumen de lo que dijeron los apóstoles, pero tenemos en eso mucha enseñanza, mucha bendición, y es inspirado por Dios. Entonces ahí tenemos también las enseñanzas que necesitamos. Y vamos ahí entonces al libro de Hechos, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 17 hasta el 21. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la palabra que tenemos, porque en ella nos revelas lo que tú eres, nos revelas tu verdad, nos revelas tu misericordia, también nos enseñas quiénes somos nosotros. Señor, tú dale poder a tu palabra, dale gloria a tu palabra, hazla obrar en nosotros para lo que tú la mandas, para nuestra salvación, para nuestra edificación, para irnos transformando, para ir formando a Cristo en nosotros, porque todo lo haces a través del poder de tu palabra, por tu Espíritu, Señor. Te pedimos que lo mandes también para que abras nuestro corazón, nuestros ojos, nuestro entendimiento, que entendamos lo que dice, lo que tú nos quieres decir. Para eso tenemos esta bendita palabra, Señor, te lo agradecemos. Y pedimos que la uses para ti, para tu gloria. Y lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, tenemos a Pablo en Atenas. Pablo salió de Atenas y de ahí fue a la ciudad de Corinto. Corinto es la capital de la provincia romana de Acaya. Y allí en esta ciudad estuvo bastante tiempo también. Ahí predicó a los judíos de la sinagoga local y después a muchas personas en Corinto, muchos de los griegos que ahí vivían. Solo algunos pocos de los judíos creyeron, pero los corintios oían el evangelio, creían y eran bautizados. Él se quedó ahí en Corinto por año y medio. Después de tiempo los judíos lo acusaron ante los romanos de las acechanzas que habla Pablo, de toda la persecución que sufrió a manos de los judíos, pero los romanos, el cónsul ahí, el procónsul, no les hizo caso, y Pablo entonces siguió ahí por un buen tiempo más en Corinto. Después él navegó a Éfeso, a la ciudad de Éfeso,
Y ahí en Corintio había encontrado a unos creyentes, Priscila y Aquila, y estuvo trabajando con ellos y fue con ellos a Éfeso. Como era su costumbre, entró a la sinagoga y discutió con los judíos. Algunos querían que se quedara más tiempo con ellos, pero él quería ir a otros lugares, y entonces siguió su viaje misionero. Y fue a Jerusalén, pero les dijo que iba a regresar a Éfeso. La iglesia que lo había mandado era la iglesia de Antioquía, y ahí regresó, estuvo un tiempo y empezó su tercer viaje misionero. Entonces ahí visitó varios lugares y finalmente llegó otra vez a la ciudad de Éfeso. Ahí permaneció 3 años. Ahí predicó a los judíos y a los griegos, y muchos creyeron. Ahí también estaban Priscila, Aquila, después llegó Apolos. Entonces todo este tiempo estuvieron predicando en esta región. Había grupos, iglesias en toda esta región de Éfeso. Entonces también durante ese tiempo hubo un alboroto, también el conocido alboroto ahí en el templo de Diana, en el que los artesanos que hacían figuras del templo de Diana para venderlas, pensaban que la predicación de Pablo, cambiando lo que ellos creían, iba a hacer que las personas ya no compraran estas figuras. Entonces ellos protestaron contra la predicación del cristianismo, y entonces él tuvo que salir de Éfeso, se despidió ahí de los discípulos y renunció a su viaje, recorriendo Macedonia, que era la otra provincia de Grecia, Acaya de Macedonia, y a su regreso rumbo a Jerusalén. Ella quería ir a Jerusalén primero para Pascua, pero no pudo llegar, entonces quería llegar para Pentecostés. En este viaje ya iba de regreso y no tenía tiempo de hacer una visita a la ciudad de Éfeso. Entonces él mandó por adelantado a hablar a los ancianos de Éfeso para que se reunieran con él antes de que él fuera a Jerusalén, ahí en Mileto. Pablo, recordemos, predicó a los judíos en Antioquía de Pisidia, en la sinagoga, después a los gentiles, solamente gentiles, en Listra, también en Atenas. Y aquí tenemos una predicación diferente en el sentido de que es para la iglesia, es una predicación para creyentes. Ahí estaban los ancianos de Éfeso, en un número no determinado, y estaban los que acompañaban a Pablo en su viaje, varias personas. Ahí está narrado al principio de este capítulo 20, y estaba con ellos también Lucas, el autor de este libro, y fue el que escribió, y por lo que sabemos, qué fue lo que dijo Pablo a los ancianos allí en Mileto. Pablo sabe que esta sería la última vez que vería a estas personas, a estos pastores ahí que había hecho durante todo su trabajo, de él y de los que habían estado con él ahí en esta región. Entonces les da un mensaje de despedida y les da instrucciones y advertencias de los peligros a los que se van a enfrentar después de que él se haya ido. Este mensaje entonces está dirigido a los ancianos o pastores, que es lo mismo. Más adelante también les llama a los obispos, que es exactamente lo mismo. Pero está dirigido a ellos, pero como toda predicación,
también tiene enseñanzas para toda la iglesia de esa época y también para nosotros, para la iglesia de este tiempo. En esta predicación, la primera parte contiene una defensa personal que busca alertarlos contra las acusaciones que hacen sus enemigos. Sus principales enemigos son los judíos. Había judíos que habían creído y que eran verdaderos creyentes, pero había muchos que guardaban ciertas enseñanzas que no eran verdaderos creyentes, que querían que se volviera a implementar el judaísmo aún dentro de la iglesia. Ellos eran verdaderos enemigos de Pablo, y los judíos que se declaraban judíos también. Y él les recuerda a estos ancianos, a estos pastores, que ahí en Éfeso él solo predicó el Evangelio. En base al ejemplo, cuando él estuvo con ellos, les pide que de la misma manera ellos cuiden a la iglesia, sobre todo a los que quieren pervertir el Evangelio con enseñanzas falsas, los que vienen de fuera, pero también de los que se van a levantar ahí mismo dentro de la iglesia. Vamos al versículo 18. Manda llamar a los pastores de Éfeso. Dice el versículo 18: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Pablo empieza hablando de su comportamiento entre ellos desde el inicio de su ministerio en esta región. Los judaizantes habían tratado de alejar a los discípulos de las enseñanzas que les había dado, y lo acusaban de muchas maneras. Una de las maneras en que lo querían desprestigiar era diciendo que él predicaba por dinero, por ganancia, para obtener prestigio, para obtener poder. Lo trataban de desprestigiar, de que la gente no confiara en él. Entonces él se ve la necesidad de recordarles cómo había sido su conducta, cómo había sido lo que ellos recordaban de lo que él había hecho en Éfeso. Ahí en las epístolas de Pablo vemos cómo él también se tuvo que defender en todo el tiempo de estos ataques. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 9. Vamos a leer los versículos 3 y luego vamos a leer el versículo 12. 1 Corintios capítulo 9. Dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Vamos hasta el versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. También vamos a ver el Gálatas capítulo 1 versículo 10, solo como un ejemplo de lo que Pablo tenía que estar defendiéndose de los que atacaban todo su ministerio, acusándolo de que él no era un verdadero apóstol y de muchas cosas, pero sobre todo de esto de que él quería agradar a los hombres, que él buscaba riquezas y buscaba esto. Dice Gálatas 1:10: pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, dice, regresando a nuestro pasaje en Hechos 20, cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad
y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ellos saben que Pablo es un siervo de Cristo, que ha servido con humildad, con un genuino interés por las personas, que no esperaba una recompensa terrenal. No había nada que compensara todos los sufrimientos y dificultades que les causaron la oposición y la persecución de parte de los judíos, que varias veces trataron de matarlo. Por esa razón él a veces hacía el recorrido, como aquí, que llegó a Mileto por tierra y los demás por barco, para no estar en el barco donde había muchas oportunidades de que los judíos que viajaban también lo mataran. Y él derramaba lágrimas, pero no derramaba lágrimas por lo que él sufría, derramaba lágrimas por los que no eran verdaderos creyentes. Vamos a Filipenses 3:18. Derramaba lágrimas por los que se oponían a Cristo y aparentaban seguirlo, y de esta manera engañaban o trataban de engañar a los creyentes verdaderos. Dice Filipenses 3:18: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Regresando a nuestro pasaje, dice: como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo no dejó de enseñar nada que fuera útil, toda la verdad del Evangelio. Ni la persecución ni la oposición lo detuvieron. Si él hubiera buscado la aprobación de los hombres, como dice, no sería un verdadero siervo de Cristo. No buscaba quedar bien con nadie, no acomodaba el Evangelio a lo que querían oír. Todo lo que fuera útil, todo el Evangelio, él predicaba. Predicaba públicamente en los cultos y también en las casas. También narra ahí en el capítulo 19 que iba a casa de uno que se llamaba Tirano y ahí también enseñaba todo el tiempo, no dejaba de enseñar, pero toda la verdad, todo lo que fuera útil. Dice el versículo 21: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos el versículo que nos dice qué habla este pasaje. Así que podemos titular este mensaje: arrepentimiento y fe. Es lo que dice Pablo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo predicaba a todas las personas, a los judíos y a los gentiles. Testificaba continuamente. Él era un testigo del Evangelio que había recibido directamente de Jesucristo. Era el mismo Evangelio que predicó Cristo. Vamos a Marcos 1, 14 y 15. El mismo Evangelio que predicó Pedro, el mismo Evangelio que predicó Juan, el mismo Evangelio que predicaba Juan el Bautista. Dice Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el Evangelio se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es un componente fundamental del Evangelio. Y Pablo dice que testificaba a todos la necesidad del arrepentimiento para con Dios. Así dice, arrepentimiento para con Dios. Todos los pecados son contra Dios. El no adorar al Dios verdadero
es un pecado contra Dios, como les dijo a los atenienses que no conocían nada de Dios. Pero también lo es cualquier pecado contra otra persona. Si yo robo a un desconocido, lo afecto a él, le hago un daño. Pero sobre todo, es un pecado contra Dios. Al no obedecer sus mandamientos, desprecio su ley, estoy demostrando que no tengo ningún temor de Él, ni de su ley, ningún respeto. Es una rebelión contra el Creador y dueño de todo, que tiene derecho de decir a sus criaturas cómo se deben de comportar, qué es lo que tienen que hacer. Y desde luego con esto se demuestra que no lo amo sobre todas las cosas. Por eso el arrepentimiento debe ser para con Dios. Todos los pecados, cualquier pecado, ofende a Dios. Vamos al Salmo 51, 4. David, después de haber adulterado, después de haber mandado matar a Natán, claro que había a Urías, cuando lo reprende Natán a Urías, había pecado contra esta persona, pero vemos lo que dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En la época en que gobernaban los reyes, que era la forma de gobierno, los reyes absolutos, todos los súbditos y todos los habitantes del reino debían tener una lealtad y una fidelidad al rey. La seguridad del reino, de todo lo que era el reino, dependía de esta fidelidad, de esta devoción incluso al rey. Desobedecer un mandato del rey era considerado una rebelión, una traición al rey, y el castigo era la muerte. Lo mismo pasa en el reino de Dios. Una sola desobediencia a lo que manda el rey es una traición, merece el enojo, merece la ira y merece ser castigado por Dios. Pero Dios, mostrando un amor infinito y misericordia, manda a todos los hombres que se arrepientan. Todos los que lo hagan serán perdonados. Dios no desprecia el verdadero arrepentimiento. Ahí mismo en el Salmo 51, en el versículo 17, vamos a leerlo. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El corazón contrito, corazón arrepentido. El arrepentimiento es un cambio en mi manera de pensar. Y con ese cambio en mi manera de pensar viene un cambio de conducta. Como decíamos también la semana pasada, de pensar, de creer que comer carne es lo mejor para la salud, un médico me dice que me está haciendo daño. Ahora pienso que es malo y le digo al doctor que me arrepiento de haber comido la carne tanto tiempo, que me ha enfermado. Pero entonces salgo yo del consultorio y veo ahí en la esquina un puesto de tacos, y me voy ahí al puesto de tacos y pido 6 de maciza y 2 de longaniza. ¿Verdad? Realmente me arrepentí. No me importó lo que dijo el médico, no le creí, o me gustó más y no me importó.
no me arrepentí. No hubo ese cambio en mi conducta. Si un hermano me ofende de alguna manera y me enojo contra él, yo peco y debo arrepentirme para con Dios. Mi hermano pecó y debe arrepentirse, pero para mí, para yo honrar y obedecer a Dios, yo tengo que arrepentirme de mi enojo. Mi enojo es un pecado contra Dios, aunque la ofensa de mi hermano sea muy grande. Cristo dice que no debo tener nada contra mi hermano. Vamos a Mateo 5, versículos 21 a 24. Leíamos en la confesión que tenemos que obedecer todo lo que Cristo nos manda, y aquí está Él promulgando la ley de su reino. Y dice aquí en estos versículos, Mateo 5, 21 a 24: Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Para que mi arrepentimiento sea un arrepentimiento para con Dios, no puedo seguir distanciado de mi hermano, aunque él sea el culpable de mi enojo, de mi molestia. Si yo me enojo y voy y le pido perdón, pero mi trato hacia él ya no es el mismo, si hay algo, ¿realmente me arrepentí de mi enojo? ¿Realmente me arrepentí? El verdadero arrepentimiento es reconocer que Dios tiene razón y que yo estoy equivocado, que yo he pecado. Para obedecerlo, debo amar aún a mis enemigos. No es algo que Él no haya estado dispuesto a hacer. Cristo lo hizo en la cruz. Esteban lo hizo también con los que lo apedreaban. Vamos a Mateo 5, 44 y 45, ahí siguiendo estos mandamientos de Cristo. Y dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Pero no nada más eso, Dios lo hace con cada uno de nosotros, que éramos sus enemigos y lo aborrecíamos. Nosotros pecamos contra Él y Cristo murió para reconciliarnos con Él. Vamos a Romanos 5, 10. Dice Romanos 5:10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El arrepentimiento es un don que Dios da a una persona, a quien el Espíritu Santo hace consciente de la multitud y de la gran maldad de sus pecados.
cuando le da el arrepentimiento, esta persona se entristece por haber ofendido a Dios, se aborrece a sí mismo, aborrece su pecado y clama a Dios que lo perdone. Y él tiene el propósito y pone todo su empeño para dejar su pecado y agradar a Dios. El hombre no puede producir arrepentimiento. Como cantábamos antes en el himno, Señor, procuro en vano mi conducta reformar, pero no hay un poder humano que lo pueda hacer. Alguien se puede entristecer por las consecuencias de su pecado, como un ladrón que está en la cárcel y está triste por eso, pero no se entristece por haber ofendido a Dios. El joven rico se fue triste, pero no arrepentido. Si se hubiera arrepentido, hubiera aborrecido su avaricia, su codicia, no le hubiera importado dejarlo todo por seguir a Cristo. El arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo que convence a la persona de la verdad del Evangelio cuando lo oye. A través del Evangelio lo llama y le da el arrepentimiento. Dios da el arrepentimiento. Vamos a verlo aquí en la Biblia. Vamos a Hechos 11:18, y 2 de Timoteo 2:25. Dice Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dice 2 de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El arrepentimiento no es algo que ocurre una vez en la vida del creyente. No digas, yo ya me arrepentí y ya. Es algo continuo, a lo largo de toda nuestra vida, todos los días, y también va creciendo al entender cada vez contra quién he pecado, y al entender cada vez más y más nuestra maldad y la inclinación al pecado de nuestro cuerpo de muerte y de nuestro corazón engañoso y perverso. Debemos volver a arrepentirnos cuando nos damos cuenta que pecamos. Muchas veces, por nuestra naturaleza pecaminosa, pecamos y no vemos que hemos pecado, no nos damos cuenta. No lo vemos en ese momento, pero cuando somos conscientes, debemos arrepentirnos y debemos seguir arrepintiéndonos siempre de nuestros pecados pasados. Vamos a Ezequiel, al libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, versículos 61 a 63. Dice este pasaje de Ezequiel: y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú,
y a las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. El pecado es motivo de vergüenza, de arrepentimiento. Así como nadie puede creer el Evangelio si no lo ha entendido, si no ha entendido todo lo que implica el arrepentimiento, todo lo que implica creer en Jesucristo, no puede creerlo. Alguien no puede decir que se arrepintió si no entiende lo que significa arrepentirse. Cada uno debe hacerse la pregunta: ¿yo me arrepentí? ¿Ya me arrepentí? ¿Cómo sabes que te arrepentiste? El arrepentimiento lo podemos ver, se puede notar. Es mucho más que una tristeza. No es simplemente querer ser perdonado y librado del infierno. Es un cambio en la conducta, un cambio en mi relación con el pecado y un cambio en mi relación con Dios. No es un cambio en mi conducta exterior, como por ejemplo pudiera ser que antes no venía a la iglesia y ahora vengo cada domingo y no falto. Eso puede ser un cambio exterior. Es un cambio interior, un cambio en el corazón, y ese cambio en el corazón da como resultado un cambio en mi conducta. Vengo no por cumplir, vengo porque quiero agradar a Dios, porque lo amo, porque no hay nada más valioso para mí que estar frente a Él, que estar a sus pies. Vamos a Mateo 3, 7 y 8. Dice Mateo 3, 7 y 8. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento da fruto en la vida de las personas. Ese fruto son hechos de obediencia y de amor hacia Dios. No son obras para ganar la salvación, porque ninguna obra puede borrar los pecados. El fruto del arrepentimiento es una obra del Espíritu que hace que todos los días busquemos llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, que busquemos llevar una vida santa. Es que nosotros hagamos un esfuerzo consciente y constante de agradar a Dios, que luchemos por nuestra santificación, que vayamos cada día teniendo mayor victoria en nuestra lucha con el pecado. Esa es la manera como nosotros nos ocupamos de nuestra salvación. Es Dios el que produce en nosotros hacer estas obras. El fruto espiritual es Dios el que lo hace. Es un fruto que se puede ver. Vamos a Filipenses 2, versículos
12 y 13. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Como hemos visto en la predicación de Pablo, al testificar a los judíos y a los gentiles el arrepentimiento para con Dios, Él les hizo ver su pecado a los judíos, el pecado de pedir la muerte de Jesús, aunque Él era inocente de todo, sin haber ninguna causa para ello. Y a los gentiles les hace ver el pecado de ser idólatras y de no adorar al Dios verdadero. Para que alguien se arrepienta, debe reconocer que ha pecado y saber que el pecado lo condena, lo hace merecedor de la pena de muerte eterna por el delito de rebelión contra Dios. Cualquier pecado, un solo pecado, porque ha sido una ofensa contra Dios. Con un solo pecado ya no ha cumplido la ley, ya es transgresor de la ley. Vamos a Santiago 2:10. Dice Santiago 2:10: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ya vimos por qué. Porque el mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Cualquier pecado me hace culpable delante de Dios. No cumplo la ley. Cuando el Espíritu Santo convence a una persona que ha pecado, esta persona sabe que no tiene esperanza. Solamente cuando entiende que no tiene esperanza y entiende la depravación de su alma, es cuando siente la necesidad de arrepentirse. Es aquí donde el pecador entiende el Evangelio, las buenas noticias, que hay salvación y perdón al confiar en Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios y puede perdonar las ofensas hechas a Él mismo. Y lo hace cumpliendo la justicia perfecta al mismo tiempo, que exige un castigo para el pecador, para el rebelde. Él tomó mi pecado, lo quitó de encima de mí, lo puso sobre Él en la cruz, y ahí fue castigado. Recibió todo el castigo y toda la ira que yo merecía. Mi pecado está pagado, fue castigado, ya no debo nada. Además del arrepentimiento para con Dios, Pablo testificaba la fe en nuestro Señor Jesucristo. El perdón y la justificación de los pecados son por creer que Jesucristo pagó por mis pecados, por los míos específicamente, que Él hizo toda la obra de salvación de principio a fin, sin ningún mérito, sin ninguna participación, sin ningún merecimiento, sin ninguna obra de mi parte. La fe salvadora
consiste en confiar completamente mi alma a Jesucristo, totalmente, aceptarlo a Él y descansar en Él para la salvación, para la justificación, para la santificación, para la vida eterna. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El arrepentimiento y la fe van juntos. Alguien ha dicho que son las dos caras de la misma moneda. Jesús y los apóstoles predicaron los dos, no solamente la fe. La moneda se llama salvación y se recibe completa. Se necesitan las dos para que no sea una moneda falsa. Si alguien no se ha arrepentido, no ha recibido la salvación. Si alguien no confía en Cristo, no cree en Cristo, no es salvo. La moneda de la salvación no la podemos ganar. Es un regalo de Dios. La recibimos por medio de la fe, por medio de creer en Jesucristo. Y cuando la recibimos, Dios nos cambia nuestra naturaleza para que podamos dar el buen fruto. Lo que antes era imposible que diéramos. Vamos a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 33. Dice Mateo 12:33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Si nos acercamos a un árbol, sabemos qué tipo de árbol es por lo que produce. Hay un dicho que dice que no le pidas peras al olmo, ¿verdad? Entonces el fruto, la conducta es lo que demuestra lo que hay dentro. Vamos a suponer que un creyente, un cristiano, va con su hijo por el campo, por el bosque, y encuentra ahí a una loba que acaba de morir, y acaba de nacer su cachorro, el lobo, un lobito. Acaba de nacer, minutos tiene, y tiene compasión, lo recoge, lo lleva a su casa, lo alimenta. No ha tenido ninguna enseñanza, ninguna influencia, pero es un lobo. Lo alimenta, crece. Pasan 2, 3 años y un día el hijo del cristiano, el hijo del creyente, se va de su casa y se va al mundo y peca y se rebela. Al día siguiente el lobo se brinca al corral y mata a todas las gallinas. Era alimentado, tenía alimento, no tenía necesidad, pero es su naturaleza. Pero él lo educó desde pequeño, desde que nació,
Igual su hijo recibió toda la enseñanza cristiana, conocía la Biblia, pero el fruto no había sido cambiado de árbol malo a árbol bueno. Seguía siendo un lobo, seguía siendo un hombre, un ser humano, un pecador. Dios tiene que cambiar esa naturaleza, es un milagro muy grande. Nadie puede cambiar su naturaleza, nadie puede decir voy a ser ahora diferente. Por eso es una obra de Dios, por eso nadie puede decidir que quiere salvarse, que Él se va a salvar. Es una obra de Dios, un cambio milagroso. La fe verdadera se puede ver igual que los frutos del arrepentimiento. Uno de los frutos de la verdadera fe es el arrepentimiento. De la misma manera que te preguntaste si en verdad te habías arrepentido, te debes preguntar si en verdad has creído. Puedes decir que has creído si tienes todavía algo contra tu hermano que pecó contra ti. Debemos amar a nuestros hermanos. Vamos a la epístola primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 a 11. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No creas que eres salvo, no creas que te arrepentiste, no creas que creíste si tu vida no cambió, si no puedes ver un fruto que lo demuestre, si no tienes buenas obras. Estas obras no son para ganar la salvación, otra vez, que esto quede muy claro. Son la evidencia y son el fruto de la salvación. Vamos a Santiago otra vez, Santiago 2, versículos 18 y 26. Dice Santiago 2, 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Estas buenas obras son para mostrar, para que nosotros veamos ese fruto. El versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Responde a las preguntas. No confíes en nada de lo que has hecho, ni en nada de lo que alguien te ha dicho. Si alguien ya te ha dicho que ya eres salvo. Somos aceptados por Dios solamente por medio de Cristo. Por las buenas obras de Cristo que Dios ve como hechas por nosotros. Dios nos las adjudica a nosotros si tenemos fe en Cristo. Solamente si confiamos en Él. Ve tu vida y ve si hay frutos de arrepentimiento, si hay frutos del Espíritu. Cuando después de que se ha terminado la cosecha y van a volver a sembrar, los campesinos muchas veces queman el campo
para fertilizarlo y para que no haya cosas que estorben. Y entonces todas las víboras y los animales salen huyendo del fuego, pero siguen siendo víboras, no se quieren quemar, nadie se quiere quemar. Si alguien, entonces la pregunta no es ¿te quieres salvar? ¿Quieres ir al cielo? La pregunta es ¿te arrepentiste? ¿Verdaderamente te arrepentiste? La pregunta es ¿tienes una fe verdadera? Si no te has arrepentido verdaderamente o no has creído verdaderamente, hazlo ahora. Arrepiéntete ahora y cree en Jesucristo como el único que puede salvarte. Clama a Dios para que abra tus ojos y puedas ver tu pecado. Pídele que te conceda el arrepentimiento. Ve a Cristo y confía en Él, solamente en Él. Si vas a Él, Él no te echa fuera. Vamos a Juan 6:37. Ya leímos que a un corazón contrito y humillado no desprecia Dios. Y aquí lo que Él manda es que te arrepientas. No que investigues si puedes o no arrepentirte. El mandato es que te arrepientas y que vengas a Cristo. Entonces arrepiéntete y ven a Cristo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. La enseñanza de Pablo a los ancianos de Éfeso es también una enseñanza para todos los creyentes. El camino que deben seguir no es fácil. Ser creyentes no nos libra de los problemas ni de las dificultades. Pablo sirvió con humildad y con muchas lágrimas, pero nunca se rindió ni abandonó su trabajo por más oposición y por pocos resultados que hubiera. El Evangelio del Reino de arrepentimiento y fe es tan importante que no dejó pasar ninguna oportunidad para anunciarlo. Llevó el mensaje a diferentes grupos de personas, a diferentes lugares, con diferentes creencias y cultura, pero no cambió nunca el mensaje. Para todos, el mensaje fue siempre el mismo: arrepiéntanse de su pecado y crean en Jesucristo. Pablo nos enseña que en la vida cristiana hay tiempos difíciles, a veces con lágrimas. Pero también vamos a tener alegrías y gozo. Pero siempre tenemos que estar dispuestos para ser testigos del Evangelio, el Evangelio que nos salvó, y ser testigos de todas las cosas buenas que Dios hace a nuestro favor. Sus bendiciones son tan grandes que, poniendo nuestros ojos en Jesús, cualquier tribulación, cualquier dificultad, cualquier sufrimiento es nada. Vamos a Hebreos 12, 1 y 2 para leer estos versículos y así terminar este día. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos
de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la predicación de Pablo, que nos enseña el arrepentimiento y la fe, el arrepentimiento para con Dios. Te damos gracias porque podemos ver que todo lo que dices es verdad. Vemos nuestra maldad, podemos verla, podemos arrepentirnos y ver pues hasta nuestros pensamientos que delante de ti no podemos ocultar. Pero te damos gracias por la obra del Espíritu, por la obra de santificación en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a perseverar hasta el fin, que es la prueba última, la prueba definitiva de que hemos creído y que nos hemos arrepentido. Es una obra también tuya que podamos perseverar. Haznos perseverar, Padre. Si hay alguien aquí que no se haya arrepentido y no haya creído, abre sus ojos, abre su corazón, muéstrale, Señor, y tráelo hacia ti. Pedimos que todo sea para tu gloria, lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.